y tenemos un tema importantísimo para nosotras, las personas de Enlace 50, que son los hijos grandes. ¿Qué hacemos con nuestros hijos grandes? Patricia, bienvenida a Enlace 50. Hola, Concha, mucho gusto estar aquí con tu público y con todos los que están interesados en tan bonitos temas que tocas. Muchas gracias. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu trayectoria? Bueno, mira, yo soy psicóloga, en primer término psicóloga social, después psicóloga clínica, con algunas especialidades en terapia breve, en psicogeriatría, en terapia sexual, en fin, he incursionado en varias cosas porque, pues, te darás cuenta, soy inquieta, ¿no? Muy. Y entonces, pues qué bien, porque realmente la forma de conocer al ser humano al estarlo estudiando, pues es maravilloso, ¿no? Darte cuenta de tantas cosas y luego poder ayudar a los otros, ¿no? Riquísimo, riquísimo trabajar con personas, es un crecimiento mutuo. Yo cada vez que trabajo con grupos, con personas, con parejas, aprendo muchísimo y me da mucho gusto que también yo pueda transmitirles algo, ¿no? Claro, pero haz de cuenta, porque das talleres, ¿no? O cursos. Y Yo- luego también das terapia individual y terapia de pareja, o sea que tienes un panorama enorme. Sí, sí, sí. Y bueno, una experiencia también importante porque de vida, porque mira, ya tengo hasta bisnietos, entonces ya, ¿Bisnietos? sí, sí, bueno, una bisnieta. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Entonces, ya pasé por todas las etapas, ¿no? Y Claro, esto te da una perspectiva diferente porque, pues la experiencia de vida siempre hace su parte, ¿no? claro, fíjate que eso que dicen muy en muchos lados, que el conocimiento lo puedes adquirir, pero para la experiencia no hay atajos. Así es. Y cuando se junta todo el conocimiento con la experiencia, hace un boom muy interesante y muy divertido. Y yo creo que a las personas les gusta, ¿no? Les gusta Claro, que uno pueda empatizar con ellos. claro. Pues a ver, pues vamos a nuestro tema que me propusiste y que me parece interesantísimo, pues porque aquí si las personas de Enlace 50 andamos por los 60, 70, así, 80, pues realmente queremos saber cómo cambia la relación, porque cambia y cambia seriamente y puede ir cambiando cada vez más. Claro. Platícanos. Fíjate que yo creo que es un tema interesante porque cuando uno entra más o menos por ahí de los 60 años, antes, se da un poco antes, ¿no? De los 50 y tantos años, los hijos en general tienden a irse de casa, ¿sí? Y entonces, bueno, se da este fenómeno, o se puede dar este fenómeno de tan conocido de nido vacío. ¿Sí? Que ya no es igual que antes. Antes se veía como una catástrofe casi, casi, porque pues la función de los padres casi era volcarse en los hijos. Y entonces los hijos estaba permitido que se fueran, solamente que se casaran. Y si Ujú. se podía, que ni se fueran. Entonces, había un impacto muy grande en el núcleo familiar, ¿no? Hoy por hoy los hijos se van desde muy jóvenes, quieren vivir su vida y como que entonces también un poco uno empieza a relajarse con esta situación. Sin embargo, es importante esta etapa porque se dan muchos cambios en la vida de manera eh, abrupta, digamos, todos los cambios físicos del envejecimiento, se da que los padres pues empiezan a ser más dependientes de alguna manera de salud, económicamente, de espacio, de muchas cosas, la jubilación, y luego de pilón se van los hijos. Claro. Y entonces esta parte de soledad o de eh, poca, ¿cómo te digo?, relación, porque los hijos hay dos situaciones que son importantes para cómo relacionarnos con ellos. Uno es cuando los hijos realmente se van, porque se casaron, porque esto viven solos, porque viven con amigos, etcétera, o en otro país incluso, o los hijos que nunca se van, Claro. ¿sí? Que también es algo que se está dando con mucha frecuencia, la situación económica,
a muchos les obliga a seguir viviendo con los padres, ¿no? Entonces, eh, son situaciones distintas que causan problema, que causan dificultad, porque ellos ya se viven como adultos, quieren vivir su vida a su Claro, sus manera, reglas. sus Ujú. reglas, y los padres nos cuesta trabajo soltar esa autoridad. O sea, nos acostumbramos a que somos los que mandamos, ¿sí? Cuando están los hijos chicos, pues uno les dice, te pones, te quitas, te vas, te vienes, y ellos obedecen. Claro, Entonces a se veces, ve, a veces. pero si no los hacemos obedecer, Sí, sí, ¿no? sí, hombre. Entonces, estamos muy acostumbrados a mandar y las mamás somos muy mandonas, además, ¿sí? Tenemos el dedo acusador y qué haces y no haces y mira que yo y que te voy a decir por qué. Y entonces esto genera como mucho descontento en los hijos. Nos cuesta trabajo también entender que tienen compromisos sociales, que tienen cargas de trabajo fuertes, que necesitan los domingos, están tronados y no tienen ganas de vernos y a veces ni nos hablan. Y todo esto nos va creando mucho resentimiento, mucha sensación de abandono, mucho de decir tanto que sacrifiqué, tanto que di y ellos ahora. Y esto se muestra en la relación. Los criticamos, les exigimos, ¿por qué no los chantajeamos? O sea, los papás también tenemos nuestras formas de buscar Claro, compensar la vida. Y entonces, en lugar de acercar a los hijos, es como si les pusiéramos un freno, así, ay, ir a ver a mi papá, ay, ir a ver a mi mamá. Y entonces empezamos con cosas como cuando yo tuve a mis padres, yo los cuidaba, yo les hacía, o son unos ingratos, o sea, les reprochamos mucho porque nos sentimos abandonados, nos sentimos sin poder. Y esto genera, pues obviamente, depresión, ansiedad, enfermedades psicosomáticas, y todo esto porque no hemos aprendido a gestionar, ¿sí? ¿Cómo podemos comunicar lo que necesitamos y queremos y aceptar que también los hijos son adultos y ellos pueden decidir incluso no vernos? claro. Fíjate, esto, todo lo que estás diciendo bueno, creo que todos los hemos vivido, cuando menos en algún momento, ¿no? Hay una cosa que faltó, que me gustaría tocar también, de los hijos que regresan a la casa, porque están los que no se van, pero luego están los que regresan, o por un divorcio, o porque enviudan, o porque quiebran, o porque lo que sea. Y de repente se hacen unas luchas de poder, es lo que yo he visto que sucede, y entonces de pronto dice uno, es que es un poco triste no poder convivir con mi hija o con mi hijo, y de veras es difícil, es increíble lo difícil que es. Y entonces a eso ya le vamos a sumar la nuera y el yerno, o los niños con sus educaciones, y donde sean adolescentes los nietos. O sea, esto es una cosa exponencial, pero Claro, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, no sé, la única forma en que yo vería de que se resuelva, pero no sé si estoy en lo correcto, es trabajando con uno. O sea, es lo único que puedes medio controlar a ti mismo y a tus sentimientos y claro. resentimientos y miedos. Sí, mira, el sistema familiar es un sistema que puede ser muy flexible, ¿sí? Pero la capacidad de cerrarse o la capacidad de abrirse es algo que cuesta mucho trabajo, ¿sí? Hay familias que se cierran y dicen, Vete a tu casa con tu mujer, aquí no la traes, yo no te quiero aquí." Y se cierran y tratan mal a la nuera y porque no es de la familia, ¿sí? Son familias que el sistema se cierra. Y hay familias que necesitan aprender a abrirse por esta situación que tú dices. Tenemos que ser capaces de recibir a nuevos miembros y de adaptarnos a ellos. Pero, pues, como buena mamá mexicana,
Las nueras nunca nos parecen, los yernos nunca nos parecen, los mejores, siempre pudo haber tenido algo mejor, se merecía esto, se merecía aquello, y ya ahí hay un hilito que complica. Y es cierto, hay que trabajar con uno mismo, con la familia, y con la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia también tiene que entender cuáles son los roles que se juegan en un sistema familiar. O sea, hay el que hace el quehacer, hay el que provee, hay el que hace, todos tenemos una función, pero a veces los hijos que regresan, ¿sí? Se ponen en el papel de hijos, que ella cocine, que ella esto, que ella aquello, que me lave, que me planche, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues obviamente, uno, por un lado la esposa se enoja, porque pues yo también quiero ser la señora, ¿no? Sí. Pues sí, digo. Entonces, por un lado, y por otro lado, la mamá, pues de repente dice, pues ya no me toca, yo quiero irme con mis amigas, yo quiero mi clase de yoga, yo quiero mis cosas, ¿no? Y entonces aprender a comunicar las necesidades de cada familia, las nuevas reglas en un sistema que se abrió, ¿sí? O en un sistema que se cerró, porque también hay reglas para eso, ¿sí? Es cuándo nos vemos, de qué manera nos vemos. Sé que estás muy ocupado, pero ¿cómo le hacemos para mantener viva la relación y no ser ya extraños, ¿no? O también las reglas para poder mantener nuestra privacidad, nuestra independencia, para no ser carga para nadie, ni económica, ni emocional, ni educativa, ¿no? Pero a veces uno entra en este conflicto con las nueras de no lo estás, o con los hijos mismos, las hijas sobre todo, no lo estás haciendo bien, no cuidas a tus hijos como se debe. Primero eres madre, empezamos con una serie de cosas y de expectativas y no nos damos cuenta de que ya no es nuestro asunto, ¿sí? Que ser abuelo es otra cosa, que ser suegro es otra cosa y no nos enseñaron eso. Fíjate, nos enseñaron que a los suegros son lo peor que nos puede pasar, que las nueras, pero ni de regalo, ¿no? Y no es cierto, o sea, yo estoy en contra de eso. Yo adoro a mi nuera y otra que ojalá y pronto sea mi nuera, de veras, y a mi yerno también, o sea, creo que se puede cambiar y creo que hay más flexibilidad, pero cuando no hay, es imposible. O sea, verdaderamente Imposible. se vive uno muy mal, o sea, imagínate nada más qué discordia. Claro, claro. Sí, y bueno, uno tendría que trabajar en estas pautas de comunicación y entender que la comunicación debe de ser tan flexible como sea posible. Nunca imponer, nunca reglamentar de manera autoritaria, ¿sí? Tampoco es como que pues me tengo que aguantar porque pues están aquí y es mi hijo y cómo le hago, es mi hija y, ¿no? Si no podemos bandear ni lo autoritario ni en el laissez-faire de dejar que todo ocurra, Claro. pero tenemos que saber ser claras en nuestras peticiones. La comunicación asertiva es una herramienta que si no la aprendimos, la podemos aprender. Y si la aprendemos, siempre la podemos perfeccionar. ¿Sí? ¿Cómo podríamos manejar una comunicación asertiva con nuestros hijos en situaciones? O sea, porque aparte no necesitan vivir en nuestra casa. O sea, pueden estar ellos en su casa y en todo. ¿Y cómo hacer unas peticiones que no suenen a chantaje, que no suenen a exigencia? Claro. Sí, 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 porque fíjate, eh, ¿cómo nos gusta que nos digan, que nos pidan las cosas? Para empezar, si trabajamos con nosotros mismos, aquí todo es como, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? Y primero hay que reconocer cuáles son mis límites. ¿Qué no quiero que suceda? No quiero que me pidan que lave la ropa, no quiero que me pidan que me quede todo el tiempo con los nietos, no quiero tener que hacer la comida. ¿Qué no quiero? No quiero que me revise, ¿qué no quiero? ¿Sí? En términos de mis espacios, mi economía, cuando yo ya tengo claro cuáles son mis límites para que tú estés aquí,
vivas con nosotros o para que nos relacionemos, ¿sí? Eh, la regla número uno es tener claro esto, ¿sí? Y tener la confianza de poder hablar con los hijos, buscar un momento, ¿sí? Convocar a una reunión familiar sin secretos, ¿sí? Te lo digo a ti porque tu papá no quiero que se enoje o que a ti, hijo, vamos a caminar para que la nuera no oiga o al revés. No, esto es sentarnos en familia y mostrar el panorama de la situación, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas de convivencia que nos pueden ayudar a todos? ¿Sí? Y tal vez en un tono de decir, buscar soluciones, no imponer. No decir, miren, aquí traigo mis reglas, ya me hice mi estudio, son mis límites y entonces fírmenle, ¿no? No, Claro, sí, sí, porque a veces es así como quiero decirles que aquí, mi casa, mis reglas. Y si están aquí, van a... No, eso no va a suceder. En Santa Paz no va a suceder. Entonces es bueno decir, mire, yo pienso tres, cuatro, cinco reglas que son básicas, como es la economía. ¿Quién va a pagar? ¿Va a gastarse más luz? ¿Va a gastarse más agua? ¿Va a gastar? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Sí? ¿Quién va a ir al súper? A lo mejor nos turnamos, a lo mejor tal. eh, Puedo pedir que se haga un hábito, compartir el desayuno de los domingos, imagínate, todos juntos y divertirnos, no sé, y luego ya cada quien a su casa, yo les digo, cada chango a su mecate, ya, claro. estuvo aquí, ¿no? Ya convivimos, yo ya quiero irme a hacer mis cosas. Entonces, ese es cuando los hijos están ahí, pero cuando los hijos no están ahí, ¿cuáles también son mis necesidades? ¿Sí? Me gusta que todas las navidades, todos los años nuevos, todos los cumpleaños, el día del niño, el día de la madre, el día que me lleve, eh, pues no, las familias cambian, las necesidades cambian. Entonces, debo ser capaz de decir cuáles son esas fechas que son realmente para mí importantes y necesarias y negociarlas. Porque a lo mejor el Día de las Madres es muy bonito, pero el nuero, el yerno, pues quieren ir con su mamá, ¿no? Sí, sí, todas esas cosas yo las considero innecesarias, o sea, no las celebraciones, sino los pleitos por eso. O sea, de veras son unos grados de angustia de que esta Navidad nos toca aquí y esta, o sea, todas esas cosas, si pudiéramos hablarlos como adultos y decir, o sea, de veras son unos desgastes que hay cosas más importantes, yo Claro, pienso. claro, pero muchas veces lo que impide que eso que es tan elemental, podríamos decir, ¿sí? Porque es parte de nuestra vivencia, además. Nosotros nos pasó, Sí, nosotros lo sentimos, nos vimos en encrucijadas, nos vimos en la... Yo me acuerdo que cuando me casé, la primera reunión fue tú con tu mamá, yo con mi mamá. Y estábamos los dos, pues mal, porque queríamos también estar juntos, ¿no? Entonces, los padres tuvimos que gestionar eso y llegar a acuerdos y decirle a los papás, "Oh, mira, este año, un año va a ser así o aquí, o contigo como y contigo ceno, o no vengo, ¿no? Y sí, no tomarlo como un desprecio o como un olvido. A eso voy, que las reglas, cuando no se pueden establecer, cuando no se pueden cumplir, están denotando un conflicto mayor y un conflicto definitivamente. personal en torno a creencias, en torno a valores, en torno a mitos que nos han hecho creer que así deben de ser las cosas. ¿Sí? Que si un hijo no te visita es un ingrato, es un esto, y no es alguien que está cansado y que no quiere manejar 3 horas en domingo. Sí. Sí, aparte, de veras, el alejar a la gente, ¿no? Cuántas veces con las exigencias sin querer alejamos a la gente, porque de veras nos sentimos solos o sentimos que los necesitamos o que no se dieron cuenta de algo. Entonces, Ujú. pues sí, es un respetar las libertades impresionante. Y yo más que reglas,
trataría de decir acuerdos, ¿no? Como que para que, o sea, decir, quisiera, llegar a unos acuerdos, es muy difícil y cada vez mientras más grande se hace la familia, más complicado y mientras los Claro, hijos crecen más, más complicado. Y luego también la parte de cómo cambia la relación, por ejemplo, cuando matrimonios muy largos enviudan. O sea, se queda él o se queda ella y los hijos son adultos y ya tienen su vida y sus cosas. ¿Qué podemos decir de eso? mira, yo creo que esto es algo que atraviesa muchos elementos. Por ejemplo, la economía, ¿sí? A veces los adultos mayores, sus pensiones son muy cortas, ya no alcanza para que vivan solos, para seguir manteniendo una casa, qué sé yo. Una. Dos, la salud, ¿sí? Ya, si te puedes o no valer por ti mismo, si tienes condiciones cognitivas, etcétera, ¿sí? Y el poder decirle a los padres que no estamos, ¿cómo te digo? Que no somos niños, que el hecho de ser mayores no quiere decir que no tengamos derecho a nuestra independencia, Sí, el que no poder decirle tengamos, a los hijos. a decirle a los hijos, claro, perdón, Sí, ¿sí? Que podemos valernos por nosotros mismas, qué necesidades y qué cuidados sí requerimos de ellos, ¿sí? A veces cuando no se puede, pues sí tendríamos que ir a vivir con alguno de los hijos. Pero, y es lo que te digo, las familias son como acordeones, se abren y se cierran, porque llegar a la familia de un hijo con sus propios hijos y demás es terrible. sí. Entonces, bueno, algunos hemos sido afortunados de que planeamos la vejez y económicamente podemos mantener nuestra casa, O cuidamos de irnos. nuestro. O irnos a una residencia, a un lugar donde nosotros elijamos, porque Exacto, también puede llegar a ser necesario. Lo que pasa es que es un futuro incierto, ¿no? claro. Pero ¿cuál es la costumbre y cuál es el mandato? Los hijos cuidan a los padres cuando son viejos y no hay de otra, porque si no lo hacen son ingratos, son malos, son malagradecidos, son egoístas, los juzgamos y los calificamos. Y entonces obviamente para muchos adultos irse a una casa de reposo, de retiro, de cuidado del anciano, no lo aceptan. Bueno, yo a mí me ha tocado personas que dicen, bueno, y usted ya planeó su funeral, imagínate, ¿sí? Cosas pues y fuertes porque el adulto mayor se siente pues, muy vulnerable. Sí, Entonces le dicen, bueno, pues ya planeaste tu funeral, como esto. Ay, no, 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 no. Eso, yo cuando me muera que se encarguen mis hijos. sí. Y hay otra peor, cuando sea viejo, que se encarguen mis hijos, que a mí me parece una irresponsabilidad absoluta. O sea, de veras, por eso nos ha tocado, somos muy afortunadas, yo creo, Patricia, de que nos ha tocado todo este nuevo aprendizaje y poder comunicarlo en los medios y poder comunicarlo en el portal del adulto mayor y poder comunicarlo, podernos educar. De veras Así es. que dice, estaba oyendo que la ignorancia es un lujo que ya no podemos darnos y que el aprendizaje está a un clic. O sea, definitivamente podemos tener estas pláticas, pueden escucharlas varias veces, es más fácil que antes, ¿no? Y nuestra mente tiene que cambiar y evolucionar a eso, a que los hijos a lo mejor viven en otros países, todos, o a lo mejor algunos sí está aquí. Lo que tú dices, nunca, me gusta mucho eso del acordeón, porque así es, se hace grande y se hace chiquita y uno no se lo imagina. No te lo imaginas. No te lo imaginas. Te sorprende prácticamente la vida cuando de repente, ¡pum!, ¿no? Se cierra y te quedas sola, sola, sin pareja, sin nada, ¿sí? O cuando se abre y te llega la nuera de esto, los hijos, y dices, a ver, espérenme, la tropa, ¿no? Sí. Y tenemos que empezar a manejar todas estas situaciones. Así como que se vayan o se queden, no son niños. No debemos
juzgarlos. No debemos opinar sobre su vida a menos que nos lo pidan. Y siempre sin juzgar. No es como, pues yo te lo dije que no hicieras, o estás así porque tú quisiste, o no. Apoyarlos, dándoles apoyo en sus logros, reconocerles su valor, incluso si no están de acuerdo con mi opinión. Incluso es el intento de hacer cambios, por ejemplo, ¿sí? Esta es una clave muy importante porque siempre decimos, deberías de hacer, es que yo en tu lugar haría, es que no hiciste, es que, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de que si volvieron a nuestra casa, por ejemplo, pues es un intento de solucionar para poder ir adelante. Qué bueno, hijo. Esta es tu casa, sí, el tiempo que tú la requieras, pero sé que valoras tu independencia como yo valoro la mía. Sí, eso es un ratito, mi vida. Tienes que echarle ganas, ¿no? Pero sin juzgarlo y sin ordenárselo, ¿no? Esto es apreciar como su... y no compararlos con nadie, mucho menos con los hermanos. Es que deberías de ser como tu hermano, que él estudió y... ¿no? Porque bueno, sabemos que en la familia también se da su diversidad. Entonces, pues si tú los aceptas como son, como adultos, y respetas sus decisiones, también puedes en esa misma medida pedir que te respeten tus decisiones, que respeten tu individualidad. Yo he visto padres que quieren controlar el teléfono de los hijos solo porque llegaron otra vez a casa, ¿sí? ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué haces? No, hasta en eso tenemos que respetarlos, ¿no? Si no Claro. andarle buscando sus cosas, en fin, cosas que los padres tenemos que hacer para ir a, aplanando las diferencias. Y no van a desaparecer nunca, porque cada ser humano es diferente, pero irlas aplanando para que no sean un obstáculo, son pequeños baches que van caminando como todo en la vida. Pero si hacemos un monumento a todos estos problemas, pues obviamente la soledad, y aquí somos el eslabón más débil en ese terreno, nos va a invadir, porque los hijos sí se van. Sí, sí se van. Es impresionante eso de que hay el término que es extrañamiento, o sea, se oye muy raro en español, el estrangement en inglés, ¿no? De hijos Ujú, que deciden cortar definitivamente con sus padres. Estaba yo escuchando el otro día una entrevista en Estados Unidos de en Año Nuevo, era una fiesta o una reunión más bien para todos los papás que los hijos no les hablaban. Y eran muchos. O sea, hay hijos que definitivamente deciden cortar, que a mí me parecería una tragedia. O sea, no, por no puedo supuesto, decir a qué grado sería, sufriría. Pero las razones era porque se mete en mi vida, porque no me reconoce, porque no me valora, porque me ha faltado el respeto, porque se peleó con mi mujer, o sea, cosas así que de veras, no es que estemos amenazados, pero mejor poquito a poquito y a tiempo, ¿no? claro, claro, y fíjate, no podemos pedir algo que se dio de toda la vida. Esto es, en la crianza con los hijos aprendimos o debimos haber, y suena así feo como debimos, pero sí es parte del deber de ser padre, crear una situación y un clima de confianza en donde se pueda hablar, en donde se pueda recrear situaciones que nos unen, que nos identifican como familia. La hora del dominó, la carne asada, lo que quiera, la lotería, no sé, ¿sí? Los días de campo, tal día, cosas que nos unen y que tienen un significado emocional y de familia que son importantes, ¿sí? Porque si algo tiene la familia como función, es por un lado propiciar el sentimiento de pertenencia a un grupo, de somos estos, y a la vez dar cabida a un sentimiento de individualidad. Es como decir, yo soy una Alarcón, pero también soy Patricia. Y de eso se debe encargar la familia desde siempre. Si lo logramos en el transcurso de la vida,
poder sentarnos y hablar con los hijos sin juzgarlos, sin compararlos, sin ofenderlos, sin imponerles, vamos a lograr acuerdos para una convivencia en la etapa final, sin el chantaje de ya me voy a morir, ¿sí? Sin el chantaje de nada, Sí, porque esto es lo que hace que estos extrañamientos realmente se conviertan en una realidad. Y la familia mexicana no estamos acostumbrados a eso. Para nosotros es un baluarte la familia. ¿Y por qué no cuidarla también, no? por supuesto. Porque es un valor importantísimo, pero con armonía, con respeto, porque si no, pues imagínate qué triste que a los padres no te quieran ver, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero hay otra cosa que es un tema. ¿Qué pasa cuando tus hijos adultos se pelean entre ellos? Te quieres morir. A ver, danos algún consejo al respecto. Eh, Fíjate que esto es muy importante y la confianza es muy importante para esto, ¿sí? Aquí sí vale meterse, aquí sí se vale decir, a ver, somos una familia, pueden tener diferencias, arréglenlo, platíquenlo, lleguen a algún acuerdo, entiendan que entre familia no hay mala fe, entiendan que hay eso, diferencias, ¿sí? Pero que nadie le hizo a nadie al otro por mala fe, porque quiero que te caigas, porque quiero que, ¿sí? Busquen hablar. Quieren que yo esté presente, los apoyo, escuchándolos, cosas así, ¿me entiendes? Esto es, ahí podemos intervenir, pero como dando una línea de, tienen que aprender a solucionar. Son hermanos y sacar ese baluarte, ¿sí? Desgraciadamente hay familias en donde los padres son los que echan a pelear a los hijos. Sí, Fíjate que tu hermano me hizo, me tornó, me dijo, o que tu hermana llegó y tal y tal y tal. Y entonces luego quieren que se queden bien. sí. Sí, es como que todo el tiempo Eh, estar muy presentes, muy inteligentes, ¿no? Y ser muy prudentes. Yo creo que sí. claro, pero te vuelvo a repetir, y yo creo que para lo que la gente que nos está escuchando es importante que entiendan, si no pueden hablar con sus hijos, si no pudieron construir una confianza, si les gana el amor, el resentimiento, el autoritarismo, lo que sea, busquen ayuda. Para eso está la terapia familiar. No, la terapia familiar no es para casos desesperados, es para aprender a sacar nuestros recursos y ponerlos a trabajar. Son pocas sesiones, en general no es tan difícil. Sí que tenemos la voluntad de ayudarnos o de buscar ayuda. Y esa es la humildad que, que nos debe dar la sabiduría, ¿sí? Decir, no puedo con esto. No soporto ver a mis hijos o ver a mi familia o ver a mi esposo, las parejas que en esta etapa se separan, por ejemplo, y que queda con mucho resentimiento y que los hijos toman partido y todo esto. Son momentos en que hay que buscar ayuda, ¿sí? Y reconocer esa poca capacidad que tengamos o que nuestras soluciones ya no funcionan, ¿sí? Porque hay veces que ya intentamos así, 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 y no funciona. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude. Sí, yo creo que es un cierre sensacional ese que estás diciendo, porque de veras, no por ser mayores lo sabemos todo. Y a lo mejor necesitamos otro punto de vista que nos abra los ojos y que nos una de nuevo. Y eso es algo tan importante para muchas personas que vale la pena intentarlo, ¿no? Cuando Por menos supuesto, decir por hasta supuesto. allá, yo llego hasta lo último con tal de que esta familia, o sea, con tal de que nos sigamos queriendo y apapachando y amando y disfrutándonos, ¿no? O sea, Claro,
Sí, 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 porque pues la familia sigue siendo la familia. Pues sí. Ay, Patricia, pues muchas gracias porque nos enseñaste muchas cosas aquí en Enlace 50 y pues pronto trataremos otros temas porque tienes un abanico gigantesco de cosas interesantes para todas las etapas de la vida, pero para esta me gustaron mucho de las cosas que propusiste. Así que muchas gracias. Gracias a ti y deseo que todos la pasen muy bien.